Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Carlos Fernández, soy profesor en la Universidad Católica y en esta ocasión me invitaron a hablarles respecto de un contrato que se llama el Fideicomiso Comunitario de Tierras, ¿no? También conocido como el Community Land Trust. Es una figura que viene del derecho anglosajón y que vengo trabajando en los últimos tiempos, especialmente en el ámbito en el que yo trabajo, que es en la relación del derecho con las políticas públicas, ¿no? En particular, de qué forma las herramientas legales pueden ayudar a a los distintos programas o políticas del gobierno, ¿no? Que buscan atacar distintos problemas que existen en la sociedad, ¿no? Entre ellos, este en particular es el problema de la vivienda. Básicamente, lo que se tiene, ¿no? Y ese es el primer punto, es una situación en la cual los subsidios que actualmente tiene en su política de vivienda el Estado, ¿no? Normalmente se entregan en una sola vez, ¿no? Y ahí se acaban. Es decir, te dan un bono de techo propio, un bono de mejoramiento de hogar, una familia lo recibe y ahí se acaba esa prestación que el Estado está dando, no es casi como un bien consumible, es decir, se va con su primer uso. Sin embargo, en otras geografías se ha empezado a explorar de qué manera podría haber algunos mecanismos que hagan que el subsidio que se entrega con la plata de todos, con la plata del Estado, se mantenga en mantener una asequibilidad permanente de la vivienda, especialmente para los sectores vulnerables, a través de alguna política de vivienda que sea un poco más creativa, que salga, digamos, de los esquemas que normalmente se utilizan para esto. En ese esquema o con ese objetivo, en Estados Unidos especialmente, desde los años 60 se desarrolló una figura que se llama el Community Land Trust. El Community Land Trust es un tipo de, digamos, un mecanismo que se empezó a utilizar en algunos de los barrios de las ciudades con un incremento de precios muy fuerte, especialmente en los centros de las ciudades, por decir Nueva York, Boston, San Francisco, donde el precio de la vivienda hace que sea muy difícil mantener la asequibilidad del precio para los sectores socioeconómicos más bajos. En ese contexto, ¿no? A través de normalmente algún fondo semilla, lo que se buscó es coger una parte de la ciudad, coger una parte de terrenos y que estos se incluyan en un fideicomiso, en un trust, ¿no? Ese fideicomiso funcionaba de la siguiente manera. El trust es el que administra de algún modo el suelo, ¿no? Digamos, la base donde se encuentra este barrio o esta zona, ¿no? Y las viviendas sí se transfieren a título individual a cada una de las familias. Es decir, uno tiene sí un derecho de propiedad sobre su vivienda, pero mantiene un derecho comunitario respecto del suelo, ¿no? Y ese trust normalmente se encuentra a cargo de una administración tripartita, ¿no? Participan los residentes de este barrio, participan la gente de la comunidad de la zona y también participa el gobierno local. Con esto lo que se consigue es que ese fondo que viene de subsidios, de prestaciones del Estado o incluso de cooperación o de ONGs, entra ese fondo semilla para crear este fideicomiso de tierras, este Community Land Trust, pero se mantiene en este fideicomiso. Entonces, si por decir una familia que llegó a tener un derecho individual sobre su vivienda y participar en el fideicomiso, más adelante ya puede comprar una vivienda en otro lugar y quiere vender su participación en este esquema, puede hacerlo, sale del esquema y lo que haya aumentado en el valor esa propiedad en la que estaba viviendo, no se la lleva totalmente esta persona que recibió ese beneficio, sino una parte, ¿no? Todo o una parte de eso queda en el fideicomiso, de modo que este fideicomiso puede ir creciendo, prestando mayores servicios a las familias de bajos recursos e incrementando este esquema para que se aplique en mayores lugares, ¿no? Todo con el objetivo de evitar lo que se llama el fenómeno de la gentrificación, es decir, el desplazamiento de personas de bajos recursos por el incremento del valor de las propiedades y el desarrollo en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Eso es algo que se viene trabajando desde hace ya varias décadas en Estados Unidos, ¿no? Y lo que hemos estado investigando con una profesora de la Universidad de Harvard, la profesora Diane Davis, desde hace algunos meses es de qué manera algo así podría replicarse en un contexto como el latinoamericano, ¿no? En Latinoamérica ya en algunos lugares se ha empezado a utilizar este mecanismo en zonas céntricas de ciudades donde se va produciendo ese mismo fenómeno de la gentrificación, en particular en la ciudad de San Juan de Puerto Rico y en Río de Janeiro, ¿no? Y lo que últimamente estoy explorando y viendo es de qué manera algo así se podría utilizar en el caso de Lima, ¿no? En la asesoría que actualmente hago al Instituto de Planificación de Lima.
Y básicamente, volviendo a las cuestiones legales, que es lo que nos interesa, la pregunta es si tenemos los instrumentos legales suficientes como para implementar algo similar a esto en nuestro sistema, ¿no? Y la respuesta es que sí. Por un lado, este esquema de partir la propiedad de la vivienda a favor de alguien y la propiedad del suelo, digamos, de manera comunitaria, está permitido en nuestro Código Civil. El artículo 955 del Código Civil permite que haya un propietario distinto del sobresuelo, del suelo y del subsuelo, ¿no? Por un lado, y esto se materializa en particular a través del derecho real de superficie, ¿no? Que por cierto, además en su origen histórico, el derecho de superficie tiene un origen para vivienda, más allá de que en nuestro país se utiliza más que todo para fines comerciales. El derecho de superficie inicialmente estaba pensado como un mecanismo para dotar de vivienda, especialmente en sistemas como el alemán a comienzos del siglo XX. Entonces, el esquema con las figuras del Código Civil funciona, es decir, una persona puede tener un derecho de vivienda respecto de su propia construcción, ¿no? Respecto de su propio edificio o respecto de su propia casa, ¿no? Y el suelo se mantiene en esta suerte de trust, en esta suerte de community land trust. Y el suelo se mantendría en esta entidad que administraría, digamos, la zona, el barrio, ¿no? Y en general el mecanismo completo. Y más bien el inconveniente que habría en lo legal es que el fideicomiso en nuestro sistema, como sabemos, por la ley de bancos, está restringido para ciertas actividades y para ciertas entidades, ¿no? Que se encuentran reguladas por el sistema financiero, y para tener un trust, para tener un fideicomiso que tenga estos fines de vivienda a nivel privado, no a nivel estatal, se requeriría algún tipo de modificación legislativa, que podría haber, ¿no? En el caso de Puerto Rico fue una ley la que introdujo esto y planteó la modificación legislativa, pero lo que yo estoy trabajando últimamente es que, si bien el fideicomiso podría ser una figura que podría tardar más porque requiere una modificación legislativa, la asociación civil como figura es una figura que tiene la suficiente amplitud como para soportar la lógica de este mecanismo. Es decir, y es más, ya se utiliza la asociación civil mucho en la práctica inmobiliaria en Perú, ¿no? Las asociaciones pro vivienda o asociaciones de vivienda son una de las figuras más comunes que uno encuentra en las ciudades peruanas en el crecimiento que sabemos que han tenido las ciudades peruanas en el siglo XX, ¿no? Y esas podrían ser las que suplan el defecto del fideicomiso, actuando como la asociación que mantiene el uso, la administración y la gobernanza del suelo, ¿no? Dejando los títulos de propiedad individual sobre las viviendas a las familias, ¿no? Y ese esquema, digamos, con esas dos acotaciones, funcionaría de manera perfecta acá, en un contexto en el cual todos sabemos que el problema de la vivienda es uno de los problemas más complicados en el ámbito urbano peruano, y donde el incremento del precio del suelo suele ser una cuestión demasiado complicada a la cual las políticas de vivienda actuales del gobierno peruano no logran responder o no logran solucionar. Eso es lo que estoy trabajando, eso es lo que estamos explorando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Y veremos hasta dónde pueda llegar. Entonces, esto es simplemente una pequeña introducción que les hago para los que puedan estar interesados en temas de este tipo, y los que quieran revisar más, hay algunos escritos ya respecto de esto, ¿no? Que los pueden encontrar en internet. Con eso me despido y de nuevo gracias por la oportunidad por explicar esta figura nueva que estamos introduciendo a nuestro país. Adiós.